Muy bienvenidos. En esta sesión vamos a meternos de lleno en una de las preguntas, diría yo, más críticas en la gestión y la sostenibilidad hoy en día. ¿Cómo medimos, pero de verdad, nuestra interacción con el agua? Miren, la idea es ir más allá de los conceptos generales para que podamos dominar la aplicación técnica. Esa es una habilidad que es, créanme, indispensable para cualquier profesional que quiera gestionar y comunicar con rigor los impactos hídricos de una organización. Para empezar, quiero plantear una pregunta que a primera vista parece muy simple, pero que en el fondo es de una complejidad tremenda y va a ser el eje de toda nuestra conversación. La pregunta es, ¿un litro de agua es igual en todas partes? Y la respuesta, se los adelanto ya, es un rotundo no. Porque como vamos a demostrar, el valor y el impacto de ese litro dependen pero por completo del contexto, del lugar geográfico, de la escasez local, de las consecuencias de su uso. Y es precisamente esta diferencia fundamental la que da origen a dos grandes paradigmas, dos formas de medir nuestra relación con el agua. Por un lado tenemos un enfoque que es puramente volumétrico, que se centra en la cantidad, en los metros cúbicos. Y por otro, uno que se basa en el análisis de impacto. Entender bien esta distinción, créanme, es el núcleo de lo que vamos a ver hoy. Aquí lo vemos un poco más claro, cómo se materializan estos dos paradigmas. Por un lado está la metodología de la Water Footprint Network, la WFN, que nos propone este enfoque volumétrico. Su pregunta central es, ¿cuánta agua se consume? Y para responder, la clasifica en tres colores, que seguro han oído, agua azul, verde y gris. Pero por otro lado tenemos la norma internacional, la ISO 1446, que habla de huella de agua. Y su pregunta es totalmente distinta. ¿Cuál es la consecuencia ambiental de usar esa agua? Para saberlo, evalúa los impactos potenciales. Pero ojo, considerando la disponibilidad y la degradación del recurso a una escala local, muy regionalizada. Bien, para que podamos abordar todo esto de una manera ordenada, he estructurado la sesión en 4 partes. Primero, vamos a construir nuestra base, el cimiento metodológico, entendiendo qué es el análisis de ciclo de vida. Segundo, vamos a aplicar esa lógica a un ejemplo súper simple, muy cotidiano, un shampoo. Tercero, vamos a subir la complejidad con un caso de estudio real, en un campus universitario. Y para cerrar, vamos a tener la discusión estratégica. Bueno, cuándo nos conviene medir volumen y cuándo nos conviene medir impacto. Empecemos entonces con nuestra caja de herramientas conceptual. La metodología fundamental aquí, la que lo soporta todo, es el análisis de ciclo de vida o ACV. Este es el marco científico estandarizado por las normas ISO 14040 y 14044, que nos va a permitir evaluar de una forma sistemática, rigurosa, los impactos ambientales de un producto, de un servicio, lo que se conoce como de la cuna a la tumba. Y es precisamente sobre esta lógica, la del ACV, que se construye la norma ISO 14046 para la huella de agua. De acuerdo a la norma ISO 14040, todo análisis de ciclo de vida tiene que seguir 4 fases que están interconectadas. La primera, la definición del objetivo y el alcance. Aquí nos preguntamos qué vamos a estudiar y para qué. Segundo, el análisis de inventario, que esta es la fase, diría yo, más intensiva, de pura recopilación de datos, todas las entradas y salidas de nuestro sistema. Tercero, la evaluación de impactos, donde traducimos todos esos datos del inventario en potenciales daños ambientales. Y cuarto, la interpretación, donde analizamos los hallazgos y, por supuesto, sacamos conclusiones. Es un proceso muy riguroso y algo clave es iterativo. ¿Qué significa esto? Que lo que encontramos en una fase puede obligarnos a volver atrás y ajustar una fase anterior. Ahora, un concepto que es absolutamente central en el ACV, la unidad funcional. Esta es nuestra unidad de referencia. Y es fundamental entender esto. No medimos el producto en sí mismo, sino la función que cumple. El ejemplo clásico, el de la pintura. La unidad funcional no es un litro de pintura. No, es proteger una superficie de 10 metros cuadrados con un nivel de opacidad X durante 20 años. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto nos permite hacer comparaciones que sean justas, que sean rigurosas, entre soluciones que pueden ser muy distintas, pero que cumplen el mismo propósito. Y junto con la unidad funcional, tenemos que definir los límites del sistema. Aquí es donde decidimos qué etapas del ciclo de vida vamos a incluir. Un análisis de la cuna a la tumba, como el que se ve en la imagen, es el más completo. Pero hay otros alcances, por ejemplo, de la cuna a la puerta, que termina cuando el producto sale de la fábrica, o de la puerta a la puerta, que analiza solo una etapa del proceso. La elección, como siempre, va a depender del objetivo del estudio que definimos en la fase 1. Muy bien, pasemos de la teoría a la práctica, que es donde las cosas se ponen interesantes. Para que estos conceptos cobren vida, vamos a analizar un producto que todos conocemos, una botella de shampoo.
Este ejemplo tan simple nos va a ayudar a entender la lógica del ACV antes de meternos en un caso más complejo. Definamos entonces el alcance de este pequeño estudio. Nuestra unidad funcional va a ser una botella de shampoo de 250 mililitros, y los límites del sistema van a ser de la cuna a la tumba. Esto quiere decir que estamos incluyendo todo: la extracción de las materias primas, la producción del champú y de su envase, el transporte, el uso que le da el consumidor en su casa y finalmente su desecho. Y aquí es donde el ACV revela su poder para desafiar nuestras intuiciones. Si yo preguntara ahora mismo dónde está el mayor impacto climático de este champú, la mayoría seguro pensaría en la fábrica, en el transporte, pero miren los datos. Este gráfico nos muestra que la fase de uso por parte del consumidor es, pero por lejos, abrumadoramente, la más significativa. Puede llegar a representar hasta el 90% del impacto total en cambio climático. La conclusión, por lo tanto, es contundente. El principal hotspot, el punto crítico ambiental, no está en la línea de producción. Está en la ducha del consumidor. ¿Y por qué? Por la energía. Específicamente, la energía que se necesita para calentar el agua durante el baño. Este ejemplo es perfecto para demostrar cómo el ACV nos permite encontrar focos de impacto que son contraintuitivos y, por lo tanto, nos muestra dónde están las palancas de mejora más efectivas. Ahora sí, con esa lógica ya en mente, vamos a aplicar estos conceptos a un caso de estudio real y bastante más complejo: la huella hídrica de un campus universitario. Pensemos que las universidades son como pequeñas ciudades, con un consumo muy intensivo de agua, de energía, de alimentos. La percepción que se tenía de este campus era la de un lugar muy verde, con mucha agua. Pero, como bien dice esta cita, al momento de calcular su huella hídrica se descubrió que el mayor consumo no estaba para nada donde la intuición apuntaba. Esto, como ven, prepara el escenario para un hallazgo bastante sorprendente. Analicemos los datos. Esta gráfica desglosa la huella hídrica azul directa, o sea, el consumo de agua de río, de pozo, agua superficial y subterránea. Vemos tres componentes: el agua potable que se consume, la evaporación desde una laguna artificial que hay en el campus y la evapotranspiración de las áreas verdes. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente el agua que las plantas respiran y que se evapora del suelo. Y el hallazgo es notable. La evapotranspiración que genera el riego de los jardines es por un margen enorme el componente más grande. Supera pero ampliamente todo el consumo de agua potable del campus. Para que dimensionemos esta cifra, la huella hídrica directa total anual del campus llega a los 59.233 metros cúbicos. A ver, para que nos hagamos una idea, eso es el equivalente a más de 23 piscinas olímpicas llenas de agua. Es un volumen considerable para una sola organización. Y ahora, si vemos la composición total de esa huella directa, nos encontramos con esto. La huella azul, que como ya vimos está dominada por el riego, representa el 53%. La huella verde, que es el agua de lluvia que consume la vegetación directamente, le sigue con un 39%. Y finalmente, la huella gris, que es un cálculo teórico del agua necesaria para diluir los contaminantes, corresponde al 8% restante. Todo esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta inicial. Ya vimos cómo medir el volumen con el enfoque de la WFN, pero ¿es esa toda la historia? ¿O deberíamos también medir el impacto con la norma ISO 14046? La elección, como se imaginarán, depende del objetivo estratégico que se persiga. Entonces, ¿qué metodología usamos? Y aquí la clave es entender que no se trata de una competencia, sino de elegir la herramienta correcta para el trabajo correcto. El enfoque WFN, la huella hídrica, es excelente para metas de eficiencia, para cuantificar grandes volúmenes de consumo y para la comunicación masiva, porque es simple de entender. En cambio, si el objetivo es la gestión sostenible, el análisis de riesgos hídricos, la toma de decisiones técnicas complejas, bueno, ahí la norma ISO 14046 es la herramienta indispensable, porque su gran fortaleza está en la evaluación de los impactos a nivel local. Y con esto cerramos dejándoles esta pregunta estratégica para la reflexión. Para la organización en la que trabajan o en cualquier sistema que estén analizando, ¿qué es más urgente saber? ¿Cuánta agua se utiliza o qué impacto real genera ese uso? La respuesta que se dé a esa pregunta no es para nada trivial. De hecho, va a definir por completo la estrategia de gestión hídrica. Muchas gracias.